La influencia de Mondrian en el ámbito del arte del siglo XX ha sido sencillamente inmensa. Es decir, no se recorren tiendas ni se ven esteras o tal vez cortinas de baño que recuerden a Picasso, pero sí que evoquen a Mondrian todo el tiempo. El motivo, muy sencillo. El sistema formal de Mondrian es increíblemente fácil de imitar y ha sido incesantemente imitado desde su época. Gran parte de sus ideas fue decisiva al principio de la nueva arquitectura o movimiento moderno. Los diseñadores han observado su trabajo y pensado, fachadas de edificios, construcciones, tiendas, tejidos, alfombras, en fin, tantos elementos han tenido influencia en prácticamente todo producto que se fabrique. El jazz era su gran alivio y afectó profundamente su pintura. Escuchaba jazz constantemente en su estudio, en un viejo y desvencijado gramófono y discos ya deteriorados, y solía bailar. Piet Mondrian. Piet Mondrian es uno de los gigantes del arte moderno. Su vida y su trabajo están repletos de contradicciones. Estaba convencido de que su puro y abstracto arte era un modelo para una nueva manera de vivir, una visión de cómo la vida podría ser en algún momento en el futuro. Pensaba que algún día el arte no sería necesario, es decir, que si la humanidad progresaba lo suficiente, entonces el arte sería redundante, pero, por supuesto, no le habría gustado que llegara el tiempo cuando tendría que dejar de pintar, porque eso lo habría matado. Habría sido su fin. Mondrian habría dicho simplemente, no estoy interesado en jugar con cuadrados y líneas en la superficie, pero sí me interesa conectar a las personas a cierta clase de armonía inherente a los accidentes y avatares del mundo real. Y una vez que estemos conectados, podremos ascender en la escala de la evolución espiritual. Él no lo habría considerado tan solo un ejercicio formalista en lo absoluto. No tiene la intención de promover una sensación de bienestar antiestético o placer sensual. Su finalidad es hacernos diversas clases de personas. La empresa en la cual se involucró fue profundamente tradicional, pero al mismo tiempo modernista y sin precedentes. En vista de su modernidad, Mondrian estaba firmemente arraigado en el siglo XIX. Nació en 1872 en Amersfoort, en ese momento un remoto pueblo en Holanda Oriental. Era uno de 6 hermanos. Su padre era maestro y ministro protestante, bien conocido como militante religioso. Practicaba la pintura y animó al joven Mondrian a que también pintara. Su padre era maestro de escuela, de modo que Mondrian se educó en una estricta familia calvinista, lo que implicaba que mucho arte o teatro era considerado tabú, pero las artes visuales no lo eran. Y su padre, de hecho, produjo algunas ilustraciones de aficionado. Pero en realidad no podría negarse que el mundo donde creció fuera muy limitado. Si se quiere, no existía identificación ni respuesta alguna al arte moderno de ese periodo. Por ejemplo, él comenzó a sentirlo algún tiempo después. El trasfondo religioso de su familia, el calvinismo, fue sumamente importante. Su desconfianza básica hacia el cuerpo humano en el arte y su incomodidad para pintar la figura humana tuvieron mucho que ver con su crianza calvinista. Gran parte de su formación intelectual provenía de una tradición que consideraba las imágenes del cuerpo desagradables y blasfemas, y las habría prohibido desde sus inicios. A sus 20 años, estricto calvinista como su padre, Mondrian dejó su ambiente provinciano para ir a estudiar arte en Ámsterdam.
Las pinturas que realizó como estudiante eran de escenas cotidianas pintadas en un estilo poco ambicioso y académico que reflejaba la tendencia ordinaria del periodo. No lo considero un estudiante particularmente notable. Fracasó en cierta cantidad de pruebas y no era un pintor muy académico. No tenía mucho talento para eso, y entonces su tío se tornó muy importante para él porque era un miembro de la Escuela de La Haya, que era una especie de promotora del paisaje preimpresionista, y era talentoso, aunque no precisamente original. Pero le dio lecciones sin costo y lo llevaba a ver los paisajes. En fin, al principio fue muy importante para Mondrian. A sus 20, Mondrian pintó los paisajes de los alrededores de Ámsterdam. Un sitio favorito era el río Gein. Las obras que pintó ahí no parecían estar afectadas por los grandes movimientos de arte moderno a principios de siglo, pero contenían la semilla de lo que estaba por venir. En algunos de los primeros paisajes de Mondrian hay elementos que dejan vislumbrar los posteriores. El común denominador lo constituyen las líneas verticales y horizontales, la reducción del paisaje a cierta clase de estructura esquelética en sus primeras pinturas. Pero creo que quizás lo más importante es la suerte de tensión en los primeros trabajos de Mondrian. Entre los llamados elementos naturales del paisaje y los artificiales, como las estructuras hechas por el hombre, el impacto en el paisaje, esa especie de forcejeo entre la naturaleza y la cultura que se tornaría muy importante en el trabajo posterior de Mondrian, está presente al principio. Incluso en sus primeras obras. Al parecer, la naturaleza es el elemento predominante. Hasta bien entrado en sus 30, Mondrian compartió la fe religiosa de su padre, pero luego se convirtió del calvinismo a la teosofía, religión esotérica fundada por una mística rusa, Madame Blavatsky. La teosofía ahora parece un movimiento extraño por sus ideas acerca de la evolución y un mundo perfecto del futuro, pero Mondrian se vio seducido por sus doctrinas y rituales místicos. Al mismo tiempo, cuando comenzó a sentirse atraído por dicha fe, también empezó a ser influenciado por Matisse y Van Gogh, a quienes consideraba artistas profundamente espirituales, tal como veía la teosofía como una ruta a la iluminación espiritual. Lo más importante para él era la idea de un universo absoluto, que la realidad era cubierta por un velo de apariencia y que el verdadero artista era capaz de ir detrás del velo de apariencia para descubrir lo real. No necesitaba de la teosofía para eso, pero fue así como llegó a tener tal idea. Prácticamente de inmediato, en cuestión de un par de meses, se convirtió en el más talentoso artista moderno de Holanda y ciertamente superó con creces a todos sus colegas. Era como aprender un idioma en 5 minutos, hablarlo 10 veces mejor que los demás y volverse muy famoso. Mondrian era famoso, pero solo en el mundo del arte provinciano holandés. En 1908, a los 36 años, hizo la primera de muchas visitas al pueblo costanero de Domburg, al suroeste de Holanda. Era una colonia de artistas encabezada por el pintor holandés Jan Torop. Los paisajes de Mondrian del área de Domburg están cargados del simbolismo de la teosofía. En la teosofía, como en muchas otras religiones orientales, los colores y las formas tienen un significado especial. Los trazos horizontales y los verticales, por ejemplo. Los horizontales representan el principio femenino y los verticales el masculino. Como veremos más adelante, Mondrian jamás abandonó esta relación entre la teosofía y el uso de las líneas. De hecho, siguió explorando la naturaleza y luego en París descubrió el paisaje urbano. Eso es precisamente lo que veremos después de la pausa, en Vidas. Él vino a Domburg, se vio inspirado en varios temas y sintió la influencia del pintor Jan Torop, quien estaba trabajando con colores muy brillantes y adoptó un estilo luminista, porque en esa época podía utilizar las ideas teosóficas en el nuevo estilo. El mar, que es un eje horizontal, representa básicamente el principio femenino. Si se mira a distancia,
se observa la gran estructura del faro, que en realidad es un elemento vertical del paisaje. Él fue el primero que lo tomó como tema y trabajó con él en varios momentos del día. Se sentía obsesionado por el faro. Todos estos elementos eran, para él, símbolos de lo espiritual en el arte, y lo refleja mediante la abstracción, pero eso lleva tiempo. Una de las escasas figuras pintadas por Mondrian fue un tributo al tema teosófico de la evolución. Fue fustigado por los críticos por tener una apariencia retrógrada y al año siguiente Mondrian decidió que la única manera de avanzar como artista era salir de Ámsterdam. Rompió su compromiso con Greta Heybroek y se mudó a París. Corría el año 1912 y París era la capital del arte moderno. Era una época increíblemente fecunda en París. Había muchos artistas, escritores y críticos de toda Europa que trabajaban en París, y allí estaba él, en el centro de la acción. Existen evidencias de que trató de ocultar su origen holandés y se proyectó a sí mismo como una especie de figura internacional. Eliminó la segunda A de su apellido desde los primeros tiempos cuando vivió en París, y fue quizás parte de un proceso, un alejamiento de su asociación a su trasfondo holandés, la situación cultural particular de Holanda a principios del siglo XX, el modo en que se presentaba con su traje siempre con corbata, brillantina en el cabello y todo lo demás, servía para crear una imagen de artista tan profesional como un empleado bancario o un hombre de negocios. En París, Mondrian vio pinturas de los cubistas Picasso y Braque. Él ya había pintado esta obra en respuesta a Cézanne en Ámsterdam. Un año después de llegar a París y descubrir el cubismo, pintó la secuela. El cubismo era muy importante para Mondrian, pero no primordial por todas las razones por las que lo era para los cubistas. Mondrian quería hacer un mundo abstracto perfecto solo con los elementos de la pintura en sí misma. Se nota el principio de eso en sus manzanos. Sus primeros manzanos tienen una especie de filigrana rítmica de carácter que suele asociarse al Art Nouveau. Se presentan líneas y luego un espacio vacío entre ellas. En cierto punto, el espacio entre las ramas del manzano deja de ser un espacio vacío y empieza a progresar. Se torna tan importante como los trazos de las ramas mismas. No se llena simplemente entre ellos, se puede ver cómo se desplazan en el mismo plano de las líneas. Es una especie de entrelazamiento de cierta clase de densidad material que antes no estaba ahí. Eso es lo que, a la larga, predice lo que va a hacer después con las pinturas en cuadro. Luego de las escenas naturales, Mondrian comenzó a centrar su atención en su entorno urbano, los edificios que podía ver desde la ventana de su estudio de París. El garaje local se convirtió en el tema de un dibujo, y del dibujo surgió una pintura abstracta, pero no en exceso. De pronto, los edificios eran muy interesantes para Mondrian, porque como tema, la superficie de un edificio al otro lado de la calle podía unificarse con la superficie plana de la pintura sin recurrir a la ilusión. Ya que las formas de Mondrian se tornaban cada vez más elementales, sus títulos comenzaron a reducirse progresivamente. Composiciones identificadas solo con números. Es una continuación de los principios de la teosofía, de horizontales, verticales y elementos esenciales que yacen bajo el velo de las apariencias. Se sintió fascinado por la especie de tejido urbano de París, como toda una serie de pinturas. Empezó a pintar fachadas, en particular fachadas de edificios que estaban semiderruidos, donde se ven todas esas manchas y cosas por el estilo que parecen revelar cierta clase de capas densas, como la estructura geométrica de la metrópoli. Representaba de hecho vidas que se habían vivido, habitaciones, en fin,
Y pienso que fue una experiencia poderosa para desplazarlo gradualmente de los paisajes a la estructura de la ciudad en lugar de la naturaleza. En 1914, a la edad de 42, Mondrian regresó a Holanda para visitar a su padre enfermo y tuvo que quedarse a causa de la guerra. Aislado en Holanda, retornó a un viejo tema, el mar. Durante el conflicto, solía usar los motivos del muelle y el océano para producir una serie de nuevas pinturas. Estas son consideradas un eslabón decisivo en la historia del arte moderno. Representan el principio de un nuevo estilo pictórico, abstracto sin ser meramente decorativo, cargado de contenido sin ser solo ilustraciones. Los años de guerra lo pusieron en estrecho contacto con cierta cantidad de artistas holandeses de similar tendencia. Bajo el liderazgo del pintor y crítico Theo van Doesburg, formaron un grupo llamado The Style, el estilo. Publicaban una revista que Mondrian utilizaría como plataforma para sus ideas acerca de la pintura. The Style era un movimiento no solo compuesto de pintores, también había diseñadores y arquitectos. Su objetivo era poner el orden y la armonía de la pintura al servicio práctico. Gerrit Rietveld, creador de la famosa silla de colores primarios de The Style, era un miembro prominente. Lo que compartían era una visión del futuro. Querían hacer algo que fuera más avanzado que cualquier otra cosa en el mundo. Eso los mantenía unidos, aunque tuvieran diversas opiniones acerca de ciertos temas, pero al menos tenían varios aspectos en común. Los arquitectos y pintores estaban sumamente interesados en rediseñar el mundo. Era una gran ambición y empezaron en pequeña escala, pero al menos en ciertos interiores y edificios intentaron trabajar en conjunto, cooperar en hacer una clase de obra colectiva. Y esta casa solo fue construida por Rietveld, pero demuestra cuál era la esencia de The Style, lo que deseaban. De regreso en París, tras el final de la Primera Guerra Mundial, Mondrian se mudó a un nuevo estudio en la Rue des Parcs, en Montparnasse. Ahí arregló el espacio para reflejar el purismo de sus pinturas, con cuadros coloreados en las paredes y muebles pintados. Era un santuario de la vida en el futuro, al parecer no tocada por la realidad ordinaria. No era el típico estudio del siglo XIX con alfombras de piel de oso y modelos al desnudo. No es un secreto que, por ejemplo, tuviera fotografías de muchachas sin ropa, pero las guardaba en su alcoba que estaba separada y no las permitía en el estudio. El estudio tenía una apariencia, digamos, austera y abstracta que era casi como el interior de una versión tridimensional de una de sus pinturas. Llevaba a mujeres a su estudio. Recuerdo algo que me pareció muy gracioso, que quizás había llevado a una amiga. No creo que fuera una mujer profesional, por así decirlo. Ella dijo palabras históricas. Debe haber hablado con uno de sus amigos. Ella dijo, viendo una pintura que era perfecta, oye, no creo que sea correcto. Aquí no podemos hacer el amor. Gastó mucha energía. Toda su vida rediseñaba sus estudios constantemente. Y existen muchas cartas en las que Mondrian les decía a sus amigos, no he pintado en los últimos 2 meses porque estaba arreglando el estudio. Y sus amigos se lamentaban, oh, Mondrian de nuevo, en fin, ¿por qué no? Y también escribía, acabo de encontrar algo en mi teoría que estaba errado y por eso estuve arreglando el estudio. Luego cambiaba de teoría y no volvía a hablar por un tiempo del estudio y tampoco de arquitectura. En un ensayo en particular que tenía alguna relación con el jazz, por ejemplo, escribía, he encontrado errores en mi pintura debido a la teoría, debido al estudio y probaría con otra cosa. Era algo constante en él. Mondrian había estado experimentando con los elementos básicos de la pintura, cuadrados, colores, líneas negras. A finales de los 20 adoptó el estilo que llamaría neoplasticismo. Traducido a medias, significa nueva imagen. El neoplasticismo no era solo un estilo, sino toda una teoría. Reemplazó a la teosofía como mecanismo impulsor de sus ideas espirituales.
Mondrian creía que en el neoplasticismo había encontrado un perfecto equilibrio de colores y líneas y que sus nuevas pinturas serían modelos de armonía futura. El neoplasticismo, el nombre de la teoría de Mondrian, tendía al logro de una sociedad perfecta futura. Por supuesto, sería un plazo bastante largo, pero era algo a lo que podía aspirarse. Sería una sociedad en la cual las formas individuales de arte ya no serían necesarias. Viviríamos en un arte realizado. A Mondrian no le gustaba la naturaleza. A un nivel fundamental, pensaba que era imperfecta y errada, que la labor del artista era que trascendiera de algún modo. No mucho de tal concepto surge de hecho de fuentes más profundas. Pienso que proviene de un miedo real a la naturaleza, un detalle contradictorio en la vida de Mondrian. Construía esos palacios ideales de condiciones platónicas sobre la base de una profunda ansiedad acerca de su propia capacidad para entender el mundo. Y por supuesto, ya que el mundo es naturaleza y él la consideraba como algo erróneo, tenía un constante deseo de superarlo de algún modo, sublimarlo, librarse de ello. Se puede admirar con vehemencia a Mondrian, yo lo hago, y al mismo tiempo reconozco que estaba más loco de lo que pudo considerarse que estuviera Van Gogh. Había algo ciertamente absurdo en la ansiedad de Mondrian ante la existencia de un mundo que buscaba controlar y sublimar incesantemente. Las obras de Mondrian se tornaban cada vez más famosas y él comenzó a explicar la teoría del neoplasticismo en ensayos publicados en revistas y folletos. Aunque eran ciertamente oscuros, pensaba que servirían de guía de sus pinturas. La importancia de sus escritos puede medirse por la cantidad de tiempo y de esfuerzo que les dedicó. Eran periodos de 2 o 3 semanas en los que no hacía nada más que dedicarse a sus ensayos. Consideraba que sus escritos contenían un gran mensaje para la humanidad, junto a la pintura, claro está. Pero de hecho, la dificultad estriba en su abstracción. Los escritos de Mondrian fueron recopilados por su amigo Harry Holtzman, quien, como veremos más adelante, heredó sus bienes. Para ese momento no era una fortuna, pero en 1989 las obras se subastaban por $9 millones. Ya venimos. ¿Me manda la cuenta al hotel, por favor? Ya ustedes lo conocen de sobra, pero no tanto como para saber que ahora Antonio Skármeta viene nuevo, mejorado y hasta rejuvenecido. ¿Con quién tendré el honor de tomar un café esta tarde? En esta nueva etapa del show de los libros, suelta la bicicleta y agarra un avión para llevarlos a un viaje que es a la vez geográfico y literario. No tengo espejos en mi casa. Mi marido no los necesita. Conocí a algunos hombres que llevaron la bandera roja cuando era pecador. De un retrato, del taburete del baile. Del corazón de distintos países al mundo interior de los más importantes escritores de la actualidad. Acompáñenos en esta nueva etapa, La Torre de Papel, el domingo, en People and Arts. Pienso que las ideas de Mondrian para formular sus teorías fueron prácticamente robadas de los libros extraños que leía, como los de Madame Blavatsky y todas esas extrañas personas. Ese es el elemento primordial en su escritura. Luego trató de añadir algunas teorías, pero no resultó en absoluto. Creo que leí todos sus escritos. En realidad no hay mucho que leer. Y debo decir que tampoco recuerdo mucho de lo que leí. Y eso me indica algo de su escritura. En general, en mi opinión, escribir es una profesión en sí misma. Y muchos pintores son muy malos escritores. El neoplasticismo no era solo pintura. Mondrian lo aplicó a todas las artes, incluso a la música. En París, el artista descubrió el jazz.
Pensaba que el jazz compartía un lugar especial con la pintura moderna. Ambos, desde su punto de vista, tienen una relación estrecha con el ritmo. El jazz en esa época era un nuevo idioma musical. Se escuchaban sonidos, ritmos e instrumentos. Instrumentos que nadie había oído en Europa en esos tiempos. Y era ciertamente interesante para las personas que tuvieran una mente abierta y espiritual. Es lo mejor que podría decir al respecto, que era extremadamente abierto y sentía especial predilección por el jazz. Lo escuchaba al punto de saturarse. Creo que enloqueció a algunos de sus amigos en ciertos momentos, pero lo tomaba muy en serio. Aprendió por sí solo algunos nuevos pasos de baile y se sorprendió cuando se dijo que el Charleston sería prohibido en Holanda porque era indecente. Él dijo, si lo prohíben, nunca podré regresar a mi país. En muchos sentidos, él era anticuado y muy convencional. Pero en ocasiones se dejaba llevar. Pienso que era algo así como una especie de lunático. Hay comentarios acerca de que daba algunos paseos y daba vuelta a las esquinas en ángulo recto en los caminos del bosque. Había algo ligeramente demente en su persona, pero era sumamente popular, lo cual no podría deducirse al ver su sobrio rostro en una foto o en los retratos. Sin embargo, él era muy solicitado, especialmente por las mujeres. Él nunca se casó, y creo que fue por dos razones. Básicamente, no podía resistir la idea de que lo distrajeran, y nunca tenía dinero. Y pienso que tenía tal sentido de la responsabilidad que no se involucraría en un matrimonio sin tener la capacidad de mantener a una esposa. Era un hombre que gustaba de recluirse y creo que esa característica era parte de esa intensa sensación de que simplemente debía guardarse para su arte. Había un artista llamado Jelte Messels, quien era un surrealista belga, y cuando él era un hombre muy joven, en París, en los años 20, se encontró con Mondrian un sábado, lo invitó a almorzar. Ciertamente bebieron un poco y al terminar, Messels intentó persuadir a Mondrian para acompañarlo a un prostíbulo. Pero Mondrian se rehusó y dijo, toda gota de semen gastada es una obra maestra desperdiciada. En los años 20, el arte abstracto estaba fuera de moda y no había mercado alguno para él. Mondrian tuvo que esforzarse para sobrevivir y recurrió a medidas desesperadas. A veces, la venta de su trabajo era tan deficiente que a principios de los 20 decidió realizar algunas cosas comerciales. Hizo muchas acuarelas de flores que ahora son muy solicitadas y se venden por cantidades astronómicas, pero en esa época las vendía por $25 y no consideraba que fueran verdaderas obras de arte. Él decía, puedo hacerlas gracias a mi habilidad técnica, pero no tienen un verdadero valor artístico. No las exhibía. Eso da una clara idea de que la pintura abstracta era su trabajo
era muy compleja, porque quizás empezó con Mondrian, digamos, como el maestro, y Van Doesburg como el discípulo, obviamente, pues, dispuesto a promover y recomendar la llamativa obra de Mondrian. Pero llegaron a un punto crítico, tal vez por una especie de rechazo a una figura paternal, porque ambos artistas eran de diferentes generaciones. Van Doesburg comenzó a producir obras de líneas diagonales, lo cual parecía casi exactamente lo opuesto a Mondrian. Trataba de romper con su pureza y su estabilidad. Mondrian a veces utilizó diagonales en sus pinturas, en especial las pinturas de diamantes. Detestaba la idea de usar trazos diagonales en una pintura, ya que las diagonales introducen las ideas del movimiento. En el momento cuando Van Doesburg decide utilizar trazos, digamos, diagonales, casi como para restregarlos en Aunque era respetado por otros artistas y tuvo muchos imitadores, no había mercado para su trabajo y continuó viviendo en la pobreza. En 1932 comenzó a complicar su sistema al añadirle nuevos elementos. Pero ya se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Los nazis habían confiscado algunas de sus pinturas de colecciones alemanas por ser degeneradas, y Mondrian comprendió que, si deseaba seguir trabajando, tendría que irse de París. Se decidió por Inglaterra, en parte porque tenía contactos, en particular con Ben Nicholson y Barbara Hepworth. Había tenido una gran influencia en la pintura inglesa de los años 30, pero creo que veía a Inglaterra como una especie de trampolín a Norteamérica. En septiembre de 1938, Mondrian arribó a Londres. Entró en contacto con los artistas Ben Nicholson y Barbara Hepworth, quienes le encontraron un estudio cerca del suyo propio en Hampstead. Este sería el hogar de Mondrian durante los próximos 2 años. Pero el pintor era infeliz en Londres. La guerra estaba demasiado cerca como para relajarse y fue incapaz de adoptar un ritmo adecuado de trabajo. El bombardeo de 1940 acabó con toda esperanza de tener un sitio seguro, y después de que una bomba explotó al lado de su estudio, decidió marcharse. Harry Holtzman, un joven pintor norteamericano, le ofreció una salida. Fue a principios de 1940 cuando Mondrian comenzó a atemorizarse de las bombas y los sonidos de las sirenas y decidió aceptar la oferta de Harry de mudarse a Nueva York. Con el dinero que Harry le envió para el viaje, llegó en 1940 y mi padre le buscó un estudio en la calle 56 con la primera avenida, su primer estudio, un espacio muy pequeño. La noche que llegó a Nueva York decidió mostrarle cómo era la verdadera ciudad. Lo llevó a un club, Boogie Oogie, en el centro de la ciudad.
fue reconocido por todos los artistas de Nueva York como un supremo y virtuoso artista abstracto, y era un modelo por poder crear un gran arte que era abstracto. Y a pesar de que el estilo de Newman, Pollack y Rothko era muy diferente, tenían estilos diferentes, Mondrian era el modelo. Ya establecido en su estudio de Nueva York, gracias a Harry Holtzman, Mondrian trabajó en terminar las pinturas que había empezado en París y Londres, y por eso es que muchas de sus obras de los 40 tienen fechas dobles. Ahora les agregaba los trazos negros y los bordes de las pinturas. Decía que era para darles más boogie-woogie. En Nueva York fue una celebridad al instante. Se mostraba muy dispuesto a ser fotografiado y era muy amigable. Era un hombre muy formal, amigable, algo extraño, pero muy formal. Nunca le vi vestir algo diferente a traje y corbata, ni siquiera cuando estaba trabajando. Le encantaba el jazz y ponía la música en un gramófono que tenía en el estudio y eso le fascinaba. Por eso algunas fotografías son borrosas, porque yo le decía, no se mueva, y él decía, ¿qué? Por eso son borrosas. Una vez yo estaba ahí y él trabajaba en una pintura, estaba moviendo algunas cintas. Había descubierto unas cintas de colores en Norteamérica. Una cinta en particular era de unos 15 centímetros de altura y atravesaba justamente el medio de la pintura. Y mientras él trabajaba con las cintas, se volvió de pronto hacia mí y me preguntó, ¿qué haría usted, señor Newman? Lo miré y sin pensar lo miré y le dije, yo la cortaría un poco y quizás la movería otro poco. Y pensé, Dios mío, ¿qué dije? Es terrible. En fin, era probablemente el diseñador más grande en la historia del arte y tuve el valor de decirle eso a él. Pero en lugar de molestarse, se dio vuelta, la vio, hizo exactamente eso. La cortó un poco, la movió otro tanto y se volvió hacia mí. Y en ese momento yo estaba ahí sintiendo un frío por haber sido tan tonto. Pero él dijo, creo que sí, creo que dio buen resultado. Ciertamente no era algo que pudiera medirse según las estadísticas o la regla dorada de la proporción, sino con una medida personal. Era un pintor de verdad y trabajaba hasta que le parecía estar bien. Aunque Mondrian ya estaba en sus 70, Nueva York lo estimuló y el artista se negó a permitir que su trabajo desembocara en una fórmula. Era un artista que deliberadamente le daba puntapiés a la escalera que le servía de apoyo. Cuando decía, por ejemplo, que le preocupaba el uso del negro, era porque creía que lo estaba usando demasiado bien y que tenía que librarse de él para plantearse a sí mismo toda una nueva serie de problemas. Pasaba buena parte de su vida perfeccionando esas líneas oscuras y luego pateaba la escalera que le servía de apoyo. Una vez estuve ahí y había en unas cajas naranja donde guardaba sus materiales y otras cosas, un hermoso boceto. Y cuando regresé, había un segundo boceto, mucho más elaborado. La estructura era la misma, pero estaba mucho mejor trabajada. Y me dijo, quisiera obsequiárselo. Y después, pero el segundo me da una idea. Me preguntó, ¿quisiera tomarle una fotografía? Yo estaba asombrado y lo sigo estando 50 años después del hecho de que Mondrian hiciera un dibujo realmente hermoso solo para mí. Fue un regalo de Dios e incluso hoy tengo la misma sensación ante esa foto cuando estaba trabajando en el Boogie Woogie. Broadway Boogie Woogie es el homenaje de Mondrian a la vida en Nueva York y a su música favorita. Tardó un año en hacerla. Al añadirle un nuevo giro al desarrollo del trabajo de una vida, los colores centellean y vibran, bailando en la superficie.
Se relaciona al boogie-oogie, una extraña clase de ritmo que nunca se define y siempre parece comenzar algo nuevo. En fin, es un hermoso homenaje a la música en muchas formas. La pintura es del tipo que no deja de afectar y que hace que el ojo deba moverse constantemente. Mondrian era una figura muy conocida en el mundo del arte de Nueva York, pero aún era pobre y debía contar con la ayuda de sus amigos. Contaba con la ayuda de Harry Holtzman y creo que también la de otras personas. No podía vender su trabajo. Intentaba vender una pintura en $250, pero no lo lograba. Al parecer, un buen día le dijo a Harry: me temo que nunca podré pagarte lo que te debo. Lo único que podría hacer para resolverlo es que después de mi muerte te lo deje todo en mi testamento. Al día siguiente, Harry se presentó con el abogado y Mondrian firmó el testamento. Harry se lo merecía. En el otoño de 1943, Mondrian se mudó a su nuevo estudio en la calle 59 Este. De inmediato comenzó a desarrollar ideas para su última gran pintura, Victoria Boogie-Oogie. Es interesante observar las paredes de su estudio con todos esos recuadros de colores. Lo que hacía era moverlos constantemente para estudiar la composición y la unidad de la pintura, o quizás parte de la pintura, en fin, o estudiar las relaciones con los colores mismos. Solo llevaba 3 meses en el estudio y trabajaba como loco. Es difícil imaginar la cantidad de trabajo que hacía. Uno simplemente mira los aparejos y cuánto se movían y ver los cambios que se notan en Victoria Boogie-Oogie, y las veces que otros artistas habían ido al estudio y advertido lo que había cambiado. Cada vez que un artista iba al estudio le decía que reaccionaría de algún modo a la pintura. Mi padre fue a visitar a Mondrian en Nueva York en los 40 cuando él trabajaba en esa pintura. Mondrian le preguntó: ¿y bien, Janis, qué opinas? Y mi padre observó la pintura y le dijo: creo que está muy bien, creo que está completa. Y Mondrian le dijo: en realidad no estoy seguro de esta área. Apuntó al centro y a la izquierda. En realidad no sé. La siguiente vez que vio la pintura, algunos meses después, vio la pintura y estaba en el estado actual, que es un estado de transición. Siempre pensó que debajo de esto había una pintura terminada, aunque Mondrian no creía que ya lo estuviera y tenía que trabajar en ella, de modo que Mondrian, de quien tendemos a pensar que solo era integridad y pureza, podía ir incluso más allá que cualquiera. Victoria Boogie-Oogie es una pintura fantástica y representa algo, en mi opinión, totalmente nuevo. Es una especie de collage, y a menudo cuando se mira se ven grandes planos no tocados en medio de la pintura. Parecen estar arriba, aunque en realidad es en parte ilusión y cierta clase de nueva idea. La idea de que si se pudiera disolver por completo la superficie, se podría disolver todo y se obtendría la victoria. El año pasado, Victoria Boogie-Oogie fue adquirida por el Museo de La Haya. El precio de venta fue de $40 millones. Después de la pausa veremos el estudio de Mondrian en Nueva York, que fue su última obra. Ya venimos con más En Vidas. Pero Mondrian nunca obtendría su victoria. La pintura quedó inconclusa. En busca de otro descubrimiento, trabajó continuamente en ella durante 3 días con sus noches en el gélido enero de 1944. Contrajo pulmonía y murió a los 71 años. Fue sepultado en una sencilla tumba en Queens, en las afueras de Manhattan. Mondrian murió tan pobre como había vivido, inseguro del legado de su arte y el destino de su visión de un mundo perfecto futuro. En cuanto Mondrian falleció el 1 de febrero de 1944, mi padre, Harry Holtzman, decidió abrir su estudio al público durante 6 semanas.
y permitió que todos los artistas de Nueva York presentaran sus respetos y vieran la última obra del hombre y la importancia que Harry vio en el estudio como una de sus últimas composiciones. Centenares de personas lo visitarían en las siguientes 6 semanas. Consideraba el arte como un sustituto de la religión. No hay duda al respecto. Cuando murió, creo que solo había 7 libros en su estudio, donde vivió, por supuesto, y todos eran de teosofía o relacionados al tema. Conservó su tarjeta de miembro de la Sociedad Teosófica. La conservó hasta el mismo día de su muerte. Y pienso que eso indica que, aunque ya no necesitaba del estímulo de esa religión, sabía que de algún modo aún estaría presente en el trasfondo de su arte. La filosofía de Mondrian era, en gran parte, tonterías, pero ninguna de sus pinturas es un desperdicio. Y, en realidad, supongo que es posible imaginarlo en un trono Ritvel en el cielo, pensando, oh, infeliz mundo, que no entendiste las verdaderas dimensiones de mi promesa profética. Pero tampoco entendiste las del Hijo de Dios. Doblaje por etcétera. Ningún diseñador hoy en día escapa a la órbita de Mondrian, y si miramos a nuestro alrededor veremos que sus líneas y colores están de vuelta. Claro, ahora no como una innovación, sino como el reconocimiento a un clásico. Será hasta la próxima en Vidas.